Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Más que un Like. Estamos muy felices de que nos acompañen el día de hoy. Mi nombre es Juan y hola Angie, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá en este podcast, el podcast de ustedes. Bienvenidos a Más que un Like. Y bueno, este es un espacio donde la lectura y la fe se encuentran. Ya terminamos nuestro estudio de la oración de Javes. Sin embargo, seguimos con nuestro desafío de oración estos siguientes 30 días, pero yo pienso que es algo que debe quedar como para el resto de nuestra vida, ¿no? Sí. Y bueno, hoy vamos a darle paso a un libro muy especial que ya más adelante yo creo que tú también nos vas a contar porque ha sido tan especial para ti este libro. Y vamos a hablar de un clásico moderno de la literatura cristiana, es el Hombre Celestial. No es el libro de Watchman Nee, es un libro de el pastor Jun. Y bueno, cuéntanos un poquito más. Bueno, este libro yo creo que fue el primer libro que empezamos a leer como pareja dentro de nuestra espiritualidad. Fue un libro que tú me presentaste, que me llevaste a conocer. En ese momento lo leímos en PDF, pero hoy lo tenemos en físico. De hecho es prestado, es un libro muy difícil de conseguir y es básicamente la biografía de Liu Zhenjin, supongo que se pronuncia de esta manera, y es acerca de la vida espiritual, ¿no? Como esa travesía que tiene él en su vida espiritual y todo el contexto que se tiene dentro de esta historia de los años 70. Sí, es un libro muy especial también porque de pronto si tú has sentido, eres cristiano, empezaste ese camino de la fe y has sentido que es un poco duro, que hay batallas que a veces no, se nos sobreponen. Entender este libro y la batalla que vivieron muchas personas cristianas en China alrededor de los años 70, eso como que lo lleva a uno a valorar muchísimo muchos privilegios que en este momento tenemos nosotros, como por ejemplo tener una Biblia en casa es un regalo. Sí. Entonces sí, bueno, encontramos también en este libro que se desarrolla en un contexto que es más o menos hacia los 1958, donde la esposa de Mao Zedong, no sé si se dice así, pero la esposa de Mao declara que el cristianismo en China había pasado a ser sepultado para siempre. Sí. Se queman todas las Biblias alrededor del país. Todos los que eran pastores, misioneros, los misioneros pues inmediatamente dejan el país y todos los que eran pastores y eran de allí de China, pues ellos pasan a campos de trabajos forzosos y en ese momento tener una Biblia era un crimen contra el Estado. Sí, sí, estamos hablando de la época de pronto más cruda, históricamente hablando del cristianismo en China. El comunismo se establece como la política a nivel nacional y pues lo que tú dices, ¿no? La Biblia es perseguida, los cristianos son perseguidos, pero creo que lo que nos lleva a reflexionar parte de los capítulos que vamos a estudiar el día de hoy es que lo que el mundo llamó dentro de este libro el entierro, verdaderamente en lo que podemos ver en este libro es que el libro lo llama una siembra de la palabra de Dios en China, como un crecimiento de eso dentro del mismo país. Uh-huh. Y también hoy vamos a estudiar, es un libro grandecito, pero todos los capítulos son bastante corticos. Hoy vamos a estudiar solo como más la introducción y los primeros 3 capítulos, donde aprendemos cómo este joven de 16 años, que es, llamémoslo el hermano Jun, es Sí. el protagonista de esta historia, de esta biografía, y también aprovecho como para darle a esta serie que empezamos un nuevo libro, el nombre también como de esos gigantes, esos valientes de la fe. Él definitivamente fue uno de esos hombres. Y vemos que apenas él siendo un adolescente de 16 años, su vida pasa por una situación bastante difícil en la que ninguno quisiera estar. Se encuentra enfrentándose a una situación donde su papá
sufre cáncer de estómago, vive en persecución además porque su papá era como de la oposición del comunismo y por mucho tiempo había servido en el servicio militar. Sí. Entonces, pues ahí empieza la historia del hermano Jun. Sí, y creo que hay dos cosas que de pronto podemos ver reflejada en estas primeras partes del libro, y es que ser pobre y ser cristiano en China eran dos sentencias de muerte, porque pues era uno era ser perseguido y el otro era no tener recursos, y súmale a eso tener un padre enfermo. Entonces pues una situación desesperante. Yo creo que ninguno de nosotros, por lo menos ninguno de nosotros dos, ha pasado por una situación tan difícil en la vida, pero creo que parte de lo que a mí me conmocionó respecto a este libro es precisamente eso. A pesar de las dificultades, a pesar de esa situación tan difícil que estaba pasando el hermano Jun, había fe en su corazón, ¿no? Y él cuenta que su padre ya no podía comer y lo que esperaban era básicamente el final de su padre en cualquier momento. Sí, y saben que me gustaría también darles un poquito de contexto de cómo tú y yo llegamos a este libro. La primera vez que lo leímos fue más o menos como hacia el año 2019, juntos, vivíamos juntos. En ese momento pues no éramos cristianos, yo tenía a Dios en mi corazón, siempre lo he tenido, pero no iba a la iglesia ni nada, estaba como una ovejita negra y rebelde. Y para esa temporada empezamos a leer este libro. Tú eras ateo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa con ese libro. Empezamos a leerlo, trabajamos juntos en el mismo lugar y nos reuníamos a almorzar. Pero yo siempre que pienso en este libro, creo que fue este libro el que abrió la brecha a que tú pudieras darte la oportunidad de conocer a Jesús verdaderamente. Y fue el hecho de que yo recuerdo que tú siempre me decías como es que es una locura que alguien esté dispuesto a vivir todo lo que él vive por una mentira. Y más adelante, a medida que vayamos estudiando el libro, lo entenderán más y más, pero vamos a ver que acá él empieza esta historia honrando la vida de una mujer valiente que fue una misionera, se llama Mary Monsen, y ella era una luterana noruega que entregó su vida desde muy joven, viajó a China y empezó a sembrar el evangelio en todas las aldeas, lugares pequeños en China. Y finalmente allí ella le predica a una mujer especial y esta mujer es la mamá del protagonista de nuestra historia, del hermano Jun. Y ella tiene como un encuentro con Dios, pero cuando pasa toda esta batalla cultural, pues ella se aleja porque era pues un delito también, ¿no? Entonces era bastante fuerte la situación y en ese proceso, después de muchos años, se encuentra con sus hijos pasando necesidades, pasando hambre en medio de la enfermedad. Y después de mucho tiempo de estar lejos de Dios, que yo me siento en esa parte identificada con ella decide buscar a Dios porque necesitaba sí o sí un milagro. Sí. Y es precisamente ese milagro el que vemos aquí en esta parte, ¿no? Que es el esposo se está muriendo, no puede comer, ellos están en una situación de pobreza desesperante. Y es ahí donde ella recuerda esos momentos de la evangelista que ha venido a predicarle el evangelio unos años atrás y recuerda y les empieza a compartir a sus hijos. En una parte del libro dice que ella se arrodilla a orar por su esposo y al otro día el milagro ocurre, ¿sí? Sí. Entonces es como que el hermano Jun vio específicamente que se vio cumplido el milagro ese día en su padre. Wow, impresionante, porque muchas veces Dios usa esos milagros para tocar nuestros corazones. A veces hay corazones que son más duros que otros y más dura es la dificultad, como, bueno, pero luego hablaremos de eso. En fin, el caso es que el padre empezó a recuperar sus fuerzas, venía de un cáncer de estómago y empieza a comer, entonces ya ese es el primer milagro que le evidencia ver a su papá en otra situación completamente y desde ahí él
tuvo la convicción en su corazón de que Dios era real, de que Dios era poderoso, lo que no habían logrado médicos, lo que no habían logrado muchos sanadores en ese momento, Dios lo hizo cuando ellos rindieron su vida como familia. Pero luego de eso, a mí me gustaría como hoy preguntarles a ustedes también, y es, no sé ustedes qué harían si de pronto ustedes se enfrentan a una situación donde no tienen la palabra. En este momento en el que Jung conoce a Dios, pues no habían Biblias, entonces era muy difícil. Imagínate tú conocer a un Dios, el Dios que te dicen los que sepan, Sí. pero realmente no tenías la palabra. Y ese fue como la siguiente oposición que le enfrenta en su nuevo camino de cristianismo, y es darse cuenta, bueno, yo creo en Dios, sé que Dios es real, es poderoso, pero ahora ¿cómo lo escucho? ¿Cómo aprendo de él? Sí. De eso. Y de pronto lo que también es impactante, ¿no? Lo que tú dices respecto a esta parte de la historia es que no existían las Biblias, porque habían sido quemadas, exterminadas. Todo el que tuviera ese libro específicamente iba a la cárcel o era un preso político o moría, ¿sí? Todo el que predicara el evangelio. Entonces la gente no se arriesgaba a tener una Biblia, y el que la tuviera pues la tenía muy oculta. Y es aquí donde el hermano Jun empieza a desear tener una Biblia, empieza a desear verdaderamente el tener ese libro y poder leer las páginas, porque lo que él había conocido hasta ese punto era lo que le contaba de pronto su mamá, algunas pocas personas que se atrevían de pronto a hablar del evangelio ahí en China, pero él quería tener pues en sus manos una Biblia, saber qué era una Biblia, y creo que esa es la parte impactante también, porque de pronto en este tiempo es fácil tú abrir un PDF, una aplicación, hay Biblias Google. por todos lados. De hecho, tú vas a una iglesia por primera vez y a veces te regalan Biblias así chiquiticas del Nuevo Testamento. Entonces, en ese tiempo era difícil, y eso también me parece impactante. Pero también ten en cuenta que esta es una realidad que están viviendo incluso muchas personas en otros lugares. De pronto acá nosotros no lo vivimos, pero en otros lugares sí sigue siendo como una persecución el ser cristiano y el tener una Biblia. Pero fíjense que él empieza a dar un paso de fe y empieza a pedirle a Dios desesperadamente por una Biblia. Y es impresionante porque él dice que él inmediatamente entra en un ayuno, él deja de comer y empieza a pedirle a Dios su Biblia, y cuenta que luego alguien le dice, ay, yo sé que tal persona tiene una Biblia, y él va y busca a esa persona y le dice, por favor, déjeme ver su Biblia, y él le dice, no, es ilegal, yo no tengo ninguna Biblia, y él se vuelve a su casa y empieza todos los días a orar y a clamar, Dios, si tú eres real, por favor, envíame una Biblia, y en esa historia pasan 100 días. Y llega un momento en el que dice, él cuenta en el libro que estaba durmiendo en su casa, ya después de pasar como su tiempo de oración, y tiene un sueño de dos hombres que vienen a traerle una Biblia y la traen envuelta como en una bolsita roja. Y luego él se levanta y, oh sorpresa, que hay dos hombres golpean en la puerta y le entregan una Biblia. Entonces es impresionante porque, bueno, ya luego más adelante también tú te encuentras en la introducción como 3 hombres diferentes dan testimonio de que todas las historias que están plasmadas en este libro pues fueron reales. Sí, y creo que el estar en ayuno es un tiempo, por lo menos el ayuno espiritual es un tiempo de reflexión, un tiempo de cercanía a Dios, pero de pronto a veces uno está sin comer. Imagínese usted estar sin comer 100 días seguidos. Dice que él estuvo esos 100 días comiendo solamente un plato de arroz cocido en la noche. Eso era todo lo que comía todos los días en la noche. Primero porque no tenía nada más que comer, y segundo porque estaba en un tiempo de ayuno, clamando, con yo creo que hambre que duele, ¿no? De esa hambre que uno ya no se aguanta. Y muchos de nosotros de pronto en la casa tenemos Biblias, 5 Biblias, así extravagante, la Biblia de estudio, la Biblia con anotaciones de este, de aquel. O que antes se veía la Biblia en las casas, no sé si ustedes lo vieron, que era una Biblia gigante, sí, en la sala. Cogiendo polvo, y seguramente uno se acercaba a esa persona y le decía como, bueno, ¿y qué capítulo está leyendo? No, la persona no tenía ni idea. Todo el año la Biblia en el Salmo 91. Entonces,
esa es la contradicción, ¿no? Lo que tú dices, en ese momento el contexto era diferente, pero lo que Ujú. podemos ver es que de pronto algunos de nosotros hemos sido afortunados de estar en este tiempo, en este lugar, y no nos damos cuenta de que allá había una persona, no hace mucho, porque no estamos hablando de hace muchos años, había una persona que vivía persecución, sufría hambre y tenía la necesidad urgente de encontrar una Biblia simplemente. Y es ahí donde se presenta algo sobrenatural en la vida de Jun. Ujú. Y bueno, retomando la historia que les contaba también de cómo viene esa logística divina, él empieza a anhelar su Biblia con todas sus fuerzas y de una manera milagrosa, así como Dios sana a su papá, pues recibe su primera Biblia. Lo más curioso es que esa Biblia estaba escrita como en un mandarín antiguo que él no entendía y luego de eso él tiene que empezar a estudiarla con un diccionario, pero eso no fue un argumento, una oposición para que, una excusa para que él dijera, ay no, qué pereza esto, o sea, qué problema recibir la Biblia y ahora me llega en un mandarín que no entiendo, sino que él toma su diccionario y empieza a estudiar. Es tan impresionante que él se llena de la palabra de Dios y empieza a predicar alrededor de las aldeas y eso me impactaba muchísimo porque se memorizan los evangelios, se memorizó Mateo, memorizó Lucas, porque él no podía llevar su Biblia, si lo cogían con la Biblia, pailas, Sí. ¿sí? Muerte, prisión, pero él se memoriza la Biblia y así mismo empieza a enseñársela a todas las personas a su alrededor. Sí, y lo que tú dices también es importante resaltarlo porque a veces de pronto el esfuerzo que nosotros ponemos a la lectura de las escrituras es mínimo. Él ponía un esfuerzo gigante porque pues lo que tú dices es verdad, la Biblia, la primera Biblia que le dieron después de ayunar 100 días era una Biblia que estaba escrita en un idioma antiguo y dice que él tuvo que tomar un diccionario para traducir y se aprendió Mateo, se aprendió Lucas, se aprendió Hechos. Y eso era lo que él predicaba, él ni siquiera conocía la palabra predicar en sí, compartía el mensaje que estaba allí, así como lo leía. Y muchas veces nosotros ponemos excusas a la palabra de Dios, ponemos excusas o a leer un mensaje, a entender de pronto una palabra, porque nos vemos limitados por diferentes factores. Pero pues lo que vemos en Jun es que él no puso ninguna excusa y fue algo impresionante. Uh-huh. Entonces en el capítulo 3 ya vemos que él empieza a hablar de sus primeros viajes misioneros, que es justo donde él empieza a predicarle a otras personas. Y esto sigue impactándonos muchísimo, porque cuando tú lees la Biblia, te retamos a que leas el libro de los Hechos. Es un libro de milagros impresionantes, hombres y mujeres empoderados por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y es lo que empezamos a ver alrededor de Jun. Entonces él cuenta en su libro que las personas empezaban a orar, Señor, envíanos a alguien que nos predique, que nos enseñe tu palabra. Y Dios de una manera sorprendente empieza a llevarlo justamente a las personas que estaban pidiéndole a Dios por alguien que llegara y que les enseñara la palabra, que les hablara de Jesús. Sí. Y yo creo que todavía podemos ver milagros así, solo que a veces nos falta como ser osados o nos falta oración. No sé, ¿tú qué piensas? Yo pienso que sí, nos falta de pronto ser osados respecto a la oración porque de hecho ese no fue el primer milagro, como hemos visto a lo largo de este corto relato y los primeros capítulos. Él vio el milagro en su papá, vio el milagro en la Biblia. Pero entonces es importante esto que tú dices también porque aparte de que él estaba evangelizando y llevando la palabra a otros lugares, pues viene la persecución, viene las personas que lo espiaban porque estaba compartiendo un mensaje que no se podía. En ese tiempo había un libro que era el libro comunista que se tenía que leer específicamente y no se podía leer ningún otro libro y él estaba hablando del Evangelio de Cristo. Entonces, pues habían hermanos que los golpeaban, los perseguían y es ahí donde sale el hermano Jun como un apodo, el hombre celestial, perdón, le decían el hombre celestial para no relatar su verdadera identidad. Y más adelante, en el próximo episodio, si les ha gustado este libro, porque este es solo el comienzo, más adelante les vamos a explicar justamente por qué al hermano Jun lo empiezan a llamar el hombre celestial. La pregunta con la cual los dejamos el día de hoy
es cuál es tu nivel de hambre por Dios. Hasta qué tan dispuesto estás a buscar a Dios y encontrarlo. Porque vemos que Él se enfrentó a muchas cosas, por eso lo llamamos como un valiente que nos inspira, que en su momento también te inspiró a ti a creer que Jesús era real, porque uno no vivía tantas cosas por algo que fuera mentira. Entonces, bueno, aquí cerramos nuestro episodio por hoy, pero nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir estudiando este libro que de verdad sabemos que va a ser de mucha bendición. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Espero que hayan disfrutado este nuevo libro que vamos a empezar a leer, que ya empezamos de hecho a leer. Y bueno, síganos en nuestras redes. Ya están nuestros capítulos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, para que nos puedan escuchar allí también. Compártanlos con sus amigos y estamos atentos a cualquier comentario que ustedes quieran hacernos. Sí, también pueden seguirnos en Instagram. En Instagram también. Nos vemos. Chao a todos. Chao.